Buenas, vamos a estar hablando hoy sobre un tema muy importante que es el cáncer del pulmón. El cáncer del pulmón es una enfermedad muy frecuente, hay un aumento a nivel mundial de la tasa, conjuntamente por el aumento del tabaco, del tabaquismo. Entonces va aumentando, en estos últimos años va aumentando, pero vamos a hablar de unos temas interesantes sobre el cáncer del pulmón. Vamos a ver, ¿qué es la definición en sí, verdad? Es cáncer del pulmón, ¿verdad? Se designan los tumores que nacen del epitelio de las vías respiratorias. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Los epitelios de los bronquios, bronquiolos y de los alveolos también. Aquí vemos principalmente dos pulmones con las características, cada una de ellas, ¿verdad? Y vamos a ir observando. ¿Cuál es la clasificación? Ya entrando dentro de las definiciones, se clasifican dos grupos en lo que son el cáncer de pulmón de células pequeñas y cáncer de pulmón de células grandes. El de células pequeñas también acá nos dice microcítico, que es el 15% que tiene una alta letalidad. Después vamos a comparar en eso cada uno de estos. Pero la más frecuente es de las células no microcíticas, que son el adenocarcinoma. En su frecuencia es mucho mayor. Y vamos a ver después el carcinoma epidermoide y el carcinoma macrocítico, que son las clasificaciones que vamos a ir observando dentro de eso. Vamos a hablar de la epidemiología, ¿verdad? Quiero recordar que el cáncer del pulmón, como ya había mencionado, es el más frecuente y letal dentro de todos los tipos de cáncer. Representa el 15% de todos los cánceres. Anualmente, este dato es muy interesante, que anualmente se diagnostica 1,1 millón de casos nuevos. Y miren, y más de 1 millón de pacientes mueren por esta enfermedad. O sea que prácticamente todos los pacientes que son diagnosticados por cáncer de pulmón, ¿verdad? Llevan a una alta letalidad y llevan a una alta mortalidad, una tasa de mortalidad elevadísima esta patología. Vamos a ver que pacientes menos de 40 años son muy raros, más frecuentes, aumentan con los 80 años, ¿verdad? Y vamos a ver, de cada 13 varones y uno de cada 17 mujeres tienen riesgo de desarrollar un carcinoma pulmonar a lo largo de su vida. Hoy en día aumenta mucho más lo que son los riesgos y se ha visto principalmente por el tabaquismo y otros factores que vamos a ver acá de la etiología. El 90 y 80% alrededor es ocasionado por el tabaquismo. Recordar, el tabaquismo. Muchos dicen, yo no fumo, ¿verdad? Pero no fuma tabaco. Pero hay otras cosas que se pueden fumar. Está el narguile, que según un estudio ya habíamos mencionado, ya habíamos hablado que el narguile genera igual o peor que el tabaco. Y también está la marihuana, o sea, todo lo que genere humo y que genera como utilización recreativa genera un gran factor de riesgo. Entonces hay que recordar, mire, el 90% a 80% es ocasionado de todos los tipos de cáncer de pulmón, ¿verdad? De la frecuencia principalmente. El 15% de los fumadores crónicos desarrollan cáncer y vamos a ver que más de 40 productos carcinógenos hallados en los compuestos del cigarrillo. Esto ya inclusive hay un amplio debate ya comprobado científicamente. Esto inclusive ha generado en Estados Unidos, ¿verdad? Hay muchos estudios de hace años que ellos desmentían que el tabaco producía daños, pero hoy en día ya eso sí se conoce. Fumar produce cáncer, y no solamente cáncer de pulmón, todos los tipos de cáncer relacionados al tabaco. Entonces es interesante conocer. Y miren, un dato importante aquí: por cada 15 cigarrillos hay una mutación genética. Entonces cada 15 cigarrillos que uno fuma va a haber una mutación genética, y los exfumadores tienen 9 veces, ¿verdad? Una posibilidad, y miren, los hábitos persistentes 20 veces más, y 15% de los no fumadores desarrollan cáncer, que son principalmente el adenocarcinoma. Un 15% de los pacientes
suelen generar, ¿verdad? O sea, se produce cáncer, pero no son fumadores. Este dato es muy interesante. O sea, si vos seguís fumando, tenés 20 veces probabilidad de padecer un cáncer de pulmón. Si dejas de fumar, sos un exfumador, tiene 9 veces. Entonces, es grande la diferencia y por eso es importante dejar de fumar y recomendar eso. Muy bien. Aparte del hábito, del hábito de fumar, ¿verdad? El humo del tabaco, ¿verdad? Está dos tipos, hay que recordar también que está el tabaquismo pasivo y activo, ¿verdad? Pasivo es aquel paciente, ¿verdad?, que no fuma, pero no solamente, hay que recordar que el paciente que no fuma, pero hay un familiar que fume dentro de la casa, puede igual ese humo inhalado es igual que esté fumando, por eso es importante también en los espacios cerrados y de la intensidad del consumo es recordar también el consumo. Hay pacientes que fuman una caja o dos, dependiendo también de la cantidad de cigarros que fuman. Hay unas posiciones en los grupos, las mujeres tienen un predominio fumadoras, tienen mayor que el hombre. Estos son estudios que se están hechos. La raza negra también, sobre la raza blanca, las dietas, el consumo de frutas y verduras también genera, o sea, al consumir estas vitaminas disminuye el riesgo de padecer cáncer de pulmón. Los pacientes con EPOC tienen 4 veces más posibilidad de padecer cáncer de pulmón. Muy bien, y aquí vemos la clasificación histopatológica que ya hace rato ya la habíamos mencionado, que hay dos tipos de clasificación. En el libro del POR van a encontrar, ¿verdad?, el cáncer pulmón de células pequeñas y de células grandes. Esas son las clasificaciones. Y las células grandes está el adenocarcinoma, carcinoma de células grandes y el carcinoma escamoso. Son los 3 que se encuentran. Y el carcinoma de células pequeñas, que vamos a ir observando las características de cada uno. Vamos a hablar primero del carcinoma escamoso. El carcinoma escamoso es un 30% de los tumores malignos de pulmón, ¿verdad? A recordar, el más frecuente es el adenocarcinoma, después el carcinoma escamoso, más común en varones, y el 90% son fumadores. Es un dato interesante. Después vamos a ir comparando. En otra clase le voy mostrando la diferencia entre los 4. Voy a ver si le envío un resumen que tengo de cada una de las diferencias que tiene del libro POR. En un cuadro, en una hoja, está todo el resumen de cáncer de pulmón. Los bronquios principales con crecimiento lento, presencia de queratinización celular y desmosomas. Esto es más de anatomía patológica. La presencia de infiltrados, linfoparasitarios, células histiocitarias, gigantes, y los 4 subtipos: papilares, células pequeñas, células claras y células basaloides, que son las características de las células escamosas. El adenocarcinoma, ¿verdad?, que es de entre el 35, algunos libros dicen 40%, igual entre hombres y mujeres. Recordar, el escamoso más frecuente en el hombre, más en fumadores. Se desarrolla casi siempre a nivel de la periferia del pulmón. Este es un dato muy interesante, ¿verdad?, porque que lo diferencia entre otros tipos de células de cáncer de pulmón, que el adenocarcinoma se encuentra en la periferia, en la formación periférica. Eso resulta más fácil acceder para hacer punciones, para hacer diagnóstico, inclusive pueden realizar cirugías para retirar este tumor que se encuentra. Son formaciones de estructuras glandulares atípicas con formación de moco. Esto es la característica del adenocarcinoma, que es el tipo más frecuente de cáncer de pulmón. Pregunta examen. Muy bien. Carcinomas de células grandes es el 5%, es el tipo de tumor, ¿verdad?, de pulmón menos frecuente. Es un tumor de células grandes con abundante citoplasma, observamos aquí en la imagen, ¿verdad?, sin diferenciación escamosa glandular ni evidencia de secreción de moco. Recordar que el adenocarcinoma sí genera producción de moco, y esta es otra diferencia que vamos a observar. Y después vamos a ver en la otra clasificación, el carcinoma de células pequeñas. Es el 20%, el 15%, algunos libros mencionan, deriva de las células basales de tipo neuroendocrino. Y recordar, por eso vamos a una característica que presenta el carcinoma de células pequeñas, ¿verdad?, que puede generar, por ser un tipo neuroendocrino,
puede formar o puede producir hormonas. Principalmente después vamos a ver, puede generar una producción de ACTH y generar un síndrome de Cushing, ¿verdad? Un síndrome de Cushing ectópico. Entonces esto es el tipo de cáncer de pulmón que puede llevar a producir síndrome de Cushing. Pregunta de examen. ¿Por qué genera esto? Porque genera un aumento de producción de ACTH. Es importante conocer esto. Suele ser de localización central, diferente del adenocarcinoma, que el adenocarcinoma era más periférico. El de células pequeñas es más central, es más difícil de realizar biopsias, es más difícil retirar este tumor. Por eso es que vamos a ver que tiene también una mayor tasa de mortalidad. Este tipo de cáncer es más letal dentro de los tipos de cáncer. El de células pequeñas es el que más letal es, pero también tiene otra característica que también se asocia a adenopatías mediastínicas, y vamos a ver que también presenta que son células redondas, ovaladas, de pequeño tamaño, ¿verdad? Que tiene un citoplasma y un núcleo hipercromático, como observamos aquí. Asemeja a los linfocitos y tiene abundante mitosis y presencia de necrosis. Son algunas de las características de este tipo de cáncer de pulmón. Muy bien, ya hablamos entonces de los 4 tipos de cáncer de pulmón, ¿verdad? Que son de células pequeñas, hablamos de células escamosas, de células grandes y el adenocarcinoma. Son los 4 tipos. Ahora vamos a ver el cuadro clínico. El cuadro clínico, los síntomas y signos, ¿verdad?, del cáncer del pulmón. Mayoría presentan tos, ¿verdad? Pacientes tienen adelgazamiento. Casi siempre viene lo que es el síndrome constitucional, se conoce con eso. Paciente va a tener pérdida de peso, ¿verdad?, astenia y anorexia. ¿Qué quiere decir astenia? Paciente cansado, anorexia, paciente no quiere comer, empieza a bajar de peso. Entonces estas son características de casi la mayoría de los tipos de cáncer, o todos los tipos de cáncer, y dentro de esto también el de pulmón. La tos, que es una característica importante, la disnea, el dolor torácico, la hemoptisis. Recordar que es importante, paciente que presenta hemoptisis, siempre hay que pensar, primer caso, tuberculosis pulmonar, pensar en cáncer de pulmón, pensar en una bronquiectasia. Recordar que la bronquiectasia también genera una hemoptisis y también la bronconeumonía, ¿verdad? El hipocretismo digital, que ya hablamos también en bronquiectasia, ¿verdad? Los dedos de palillo en tambor, que va a generar también. La fiebre puede generar un 20%, ¿verdad? Debilidad, las disfagias y sibilancia, que puede, dependiendo de la ubicación, que puede generar más cuadro clínico. Acá vemos la extensión intratorácica, ¿verdad?, que puede generar también una patología, uno de los síndromes, el síndrome de Clauder-Bernard-Horner. ¿Qué quiere decir el síndrome de Clauder-Bernard-Horner? Que va a afectar al ganglio estelar, que se encuentra a nivel del ápice del pulmón, ¿verdad? Va a producir va a afectar la inervación simpática, va a destruir o disminuir. ¿Y qué genera con eso? Va a generar lo que es la miosis, ¿verdad?, la ptosis y la noctalmia, que puede generar. Son características principalmente del tumor de Pancoas, que va a afectar. Afecta 3 músculos principalmente. El músculo de Horner, ¿verdad?, que el músculo de Horner es el encargado de la proyección del glóbulo ocular, y entonces al inhibir va a retraerse el globo ocular y eso va a generar la enoctalmia. El músculo Müller, que el músculo Müller es el encargado de elevar el párpado superior, entonces al destruir la inervación va a disminuir, va a generar la ptosis palpebral, y el músculo dilatador del iris, por eso vamos a ver la miosis. Son características principalmente cuando afecta al ganglio estelar, que se encuentra a nivel del ápice del pulmón. Y aquí vamos a ver otras cosas que pueden generar. Puede generar neumonía, puede generar un derrame pleural. Inclusive una de las clasificaciones que vamos a ver de cáncer de pulmón puede presentarse como un derrame pleural. Puede generar ronquera por inervación del nervio faríngeo. La disfagia, que puede comprimir el esófago, generar una disfagia.
puede también producir una destrucción en las costillas. El síndrome de la cava superior también puede, por la compresión, el síndrome de Horner que ya hablamos, y la pericarditis y taponamiento si hay una afectación también del pericardio, y va a generar estas características, ¿verdad? Dependiendo de la localización del tumor que se encuentra, ¿verdad? Muy bien, acá vemos del 30-40% de las células de las células no de pequeñas, y del 60% pacientes tienen metástasis durante el diagnóstico. Entonces es importante conocer que las metástasis son migraciones de esas células cancerígenas a otra zona, a otro punto, ¿verdad? Metástasis ósea, ¿verdad? Que puede ser a nivel de vértebra, costilla, fémur, hueso, y la cerebral en un 25-50% que pueden generar también. La localización supratentorial, la presión intracraneana va a aumentar, y eso va a generar también una hipertensión endocraneana. ¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión endocraneana? Cefalea, vómitos, ¿verdad? Y el papiledema, que son características cuando ya hay una afectación o una metástasis de un cáncer de pulmón al hacer metástasis a nivel cerebral. Y acá lo que hablamos de los síndromes paraneoplásicos, que característicos de las células, principalmente de las células pequeñas, que van a generar principalmente los síndromes endocrinos, que puede generar un síndrome de Cushing o un síndrome inadecuado de la hormona antidiurética. Recordar que esto va a afectar principalmente la ACTH, y esto va a producir ectópicamente esa ACTH, va a aumentar la producción de cortisol, y ahí van a aumentar los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los andrógenos, que van a generar aquí las estrías, ¿verdad? Que vamos a observar, y el cuello de búfalo, que posteriormente de eso vamos a estar hablando cuando hablemos de endocrino metabólico. Son las características de un paciente con síndrome de Cushing. Entonces es importante. También puede generar una hipercoagulación, ¿verdad? Un síndrome hematológico y neurológico también. Muy bien, pasamos a los síndromes paraneoplásicos. Las manifestaciones, aquí vemos la anorexia, la manifestación ya hablamos hace rato, el síndrome constitucional, que genera anorexia, pérdida de peso, caquexia, ¿verdad? Los endocrinos, Cushing, ya hablamos del síndrome de Cushing, el síndrome de secreción inadecuada de ADH, que es vamos a ver todo lo que genera los síndromes paraneoplásicos, que pueden generar las anemias, que siempre se acompañan en los pacientes con todo tipo de cáncer, la policitemia, ¿verdad? Trastorno de la coagulación, también síndromes esqueléticos, la osteopatía hipertrofiante, ¿verdad? Que ahí vamos a ver el dedo de palillo de tambor, la acropaquia, que es una característica, ¿verdad? Los síndromes cutáneos, la hipertricosis también puede presentar, ¿verdad? Estos son algunos de los síndromes paraneoplásicos. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es importante, ¿verdad? Cuadro clínico, síntomas y signos, pero también es importante la radiografía de tórax, la tomografía de tórax también, una sensibilidad del 60%, ¿verdad? Que vamos a ver el tamaño, la localización, la característica de esas lesiones, ¿verdad? Es importante saber la ubicación. Podemos ir pensando si es periférica, podemos pensar en una adenocarcinoma, ¿verdad? Si es central, un tumor de células pequeñas, ¿verdad? Y también se hace análisis citológico de esputo, un 20%, la fibrobroncoscopía, un 70%, y la punción pulmonar transparietal, un 90%. Entonces estos son para realizar el diagnóstico de cáncer de pulmón. Cualquier duda voy a estar esperando a ustedes. Es un tema muy interesante, un tema muy amplio, que yo lo intenté resumir de una forma para desarrollar con ustedes. Cualquier duda voy a estar respondiendo en WhatsApp o en las plataformas que fueron creadas para ustedes.